Buenos días chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que hayan logrado descansar en estas 2 semanas de receso que tuvimos. Continuamos entonces con la modalidad de las clases virtuales y como objetivo del día de hoy vamos a tener que realizar la gestión del error de la actividad de comprobación, porque si bien es cierto, en alguno de los casos mandé algún tipo de corrección, quiero que esto quede como un poco más claro y se tome entonces la verificación de cada uno de los resultados o de los procedimientos de esa actividad que tuvimos hace 2 semanas. Y a su vez vamos a realizar ejercicios de encuentro de movimiento rectilíneo uniforme. Avanzamos entonces. Como parte de la gestión del error, yo tomé aquellos ejercicios donde hubo mayor dificultad. Sin embargo, voy a ser puntual en hacer la corrección con respecto a los procedimientos de los ejercicios dados. En el primer ejercicio, como le digo, voy a ser puntual, más no voy a hacer la resolución de los mismos. Me decían que debía verificar cuál de los dos cohetes que me daba el enunciado era el más veloz. Para esto, yo debo verificar las velocidades que me dan, ¿sí? ¿Cómo sé que es una velocidad? Porque es una unidad de longitud entre una unidad de tiempo. Entonces, para poder yo hacer una comparación entre estas velocidades, yo debería verificar que ambas estuvieran en el mismo sistema, es decir, que manejaran la misma unidad. Es decir, si yo trabajaba con la velocidad del primer cohete, que está en kilómetros sobre hora, yo debería haber hecho la conversión a metros sobre segundo para que estuvieran en la misma unidad del segundo. Entonces poder ahí decir cuál de los dos iba a ser más veloz. Pero también yo podía, por otro lado, tomar el resultado o el dato del segundo cohete y convertirlo o hacer la transformación a kilómetros sobre hora para poder tenerlo en la misma unidad del primer cohete. Ya teniendo entonces los resultados en una misma unidad, ahí es donde yo puedo partir a hacer una comparación. Entonces teníamos esas dos formas de hacerlo. Por otro lado, en el ejercicio número 2, me piden calcular la velocidad y me dan como dato la distancia, pues dice que recorre 50 kilómetros y el tiempo, que es 40 minutos, pero me pide que ese resultado tiene que estar expresado en kilómetros sobre hora. Significa que aquel dato de tiempo debo convertirlo entonces o hacer la transformación ahora para que pueda quedar expresado entonces mis resultados en kilómetros sobre hora como me lo pide. Entonces ya teniendo esa conversión, verificando que la distancia esté en kilómetros, como me lo piden acá, y el tiempo en horas, hago la sustitución en la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, que indica que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, ¿sí? Ya la distancia la tenemos como lo habíamos dicho, y el tiempo iba a ser el resultado de la conversión de los 40 minutos. Haciendo esa división, ya de inmediato tendríamos entonces el valor o el resultado de la velocidad en kilómetros sobre hora. Ese era uno de los ejercicios o uno de los tips que quiero que siempre tengan pendiente o siempre tengan atentos o estén atentos, mejor dicho, a la hora de hacer un ejercicio. Siempre verificar las unidades en que se encuentran los datos para yo poder hacer entonces la aplicación de las fórmulas necesarias y más si todavía me piden en el enunciado expresar el resultado en una unidad en específica. Lo mismo sucedía acá. Tenemos entonces como incógnita, me preguntan qué distancia recorrerá. Es decir, que la distancia es mi incógnita. Me dan el tiempo, que son los 40 minutos, y me dan una velocidad de 25 kilómetros sobre hora. Lo mismo que le dije en el ejercicio anterior. Verificar entonces que este tiempo esté en el mismo sistema de la velocidad. Significa que si la velocidad está en kilómetros sobre hora, yo no puedo resolver hasta tanto este tiempo no se haya convertido en hora para que estén en el mismo sistema. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya teniendo entonces
los datos o todos los datos en el mismo sistema, ahí sí puedo proceder entonces a hacer la sustitución en las ecuaciones. Sabemos que en movimiento rectilíneo uniforme vamos a trabajar solamente con esta ecuación. Entonces la velocidad la tengo, la distancia es mi incógnita y el tiempo también lo tengo. Hago un despeje de variable donde entonces me va a quedar que para calcular la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Porque este tiempo está dividiendo y pasa para el otro lado entonces multiplicando. Ya teniendo la fórmula para hacer el cálculo, lo que hago simplemente es sustituir la velocidad, que serían los 25 km/h, y el tiempo, que sería el resultado de la conversión de los 40 minutos. Y de esa forma entonces ya tendríamos el cálculo de la distancia para el ejercicio. El ejercicio que más me llamó la atención y siento que es donde todavía tenemos un poco de debilidad es el ejercicio número 4, donde es el trabajo con análisis de gráfica. Y me pedían calcular la longitud de la trayectoria y el desplazamiento total a partir de un gráfico. Este era el gráfico que nos daba. Vamos a partir con lo que era la longitud de la trayectoria. Nosotros sabemos que la trayectoria iba a ser cada uno de los pasos, como lo estoy señalando acá con esta línea roja, que hacía el helicóptero en un plano o en este sistema que nos están dando. Es decir, que la sumatoria de cada uno de estas líneas rojas que les mostré acá era el valor de la longitud de la trayectoria. Pero ¿cómo calculaba entonces yo esta longitud o la longitud de cada uno de los tramos que tenemos? Si se dan cuenta, o como les comenté en una clase anterior y los que me consultaron en su momento con respecto al ejercicio, en la gráfica hay una formación de triángulos. Es decir, el primer tramo me genera este triángulo que vemos acá azul. El segundo tramo me genera este triángulo que vemos acá en amarillo. Y el tercer tramo me genera este tercer triángulo en morado. Si se dan cuenta, los tres triángulos tienen la misma característica. ¿Cuál es la característica? Que es un triángulo rectángulo. Significa que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Y cuando hablamos de triángulos rectángulos, para poder calcular la hipotenusa, que sabemos que es el lado más largo del triángulo, nosotros podíamos ayudarnos con lo que se conoce como el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa, que es C, es decir, el lado más largo del triángulo, al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de los dos lados elevados al cuadrado igual. Entonces, vamos a ir con el primer triángulo azul. Perfecto, que es el primer tramo. Me interesa calcular hipotenusa, que es la línea roja que tenemos acá, que nosotros lo vamos a llamar entonces C. Es decir, que el otro lado, o uno de los lados va a ser A y uno de los lados va a ser B. El orden de esto no va a importar, es decir, usted puede decir fácilmente de que este es B y este es A. Ese orden no nos va a afectar, ese orden lo va a dar usted. Perfecto. Lo que sí debe estar claro es quién es C, que siempre va a ser el lado más largo.